Cuando no hablamos de estos temas, los estamos normalizando. Y ese es el caso del acoso en la medicina veterinaria. Y para contarles un poquito de lo que yo tuve que vivir respecto a este tema, me presento, soy Paola Vargas, médica veterinaria, y hace ya más o menos unos 8 años tuve que pasar por estas situaciones mientras realizaba prácticas. Y lo más triste de esto es que no fue solo en uno de los sitios donde tuve que pues realizar las prácticas, sino fue en varios lugares en los que me di cuenta que era algo que no era atípico como yo pensaba al inicio, sino que pasaba mucho y no se mencionaba. No escuchaba a ninguna de mis compañeras decir, me está pasando esto en el sitio en el que estoy trabajando. Sencillamente uno hablaba como de la práctica. Pero bueno, precisamente lo que yo espero contándoles un poquito de lo que tuve que vivir es que alcemos la voz en el momento que estemos viviendo esto y no nos cerremos como me pasó a mí, a esa opción de decir, si yo digo algo me van a cerrar puertas, no voy a encontrar trabajo en otro sitio, no voy a tener modo como de seguir adquiriendo conocimiento porque uno apenas está arrancando y aunque este gremio es muy chiquitico, ese tipo de conductas se deben castigar. Y hay muchos, muchos, muchos sitios en los que uno encuentra calidad humana en el personal, personas que de verdad se interesan porque uno aprende y no por otro tipo de cosas, equipos de trabajo en el que uno en medio de todo ese estrés de la medicina veterinaria se está divirtiendo, se siente cómodo, hasta genera amistad con ellos. Y bueno, hace, más o menos 7, 8 años cuando yo empecé con estas prácticas, a nosotros en ese momento en la universidad nos pedían un registro de horas de práctica en el cual te calificaban y demás y se generaba vínculo con la universidad. Empezaron a pasar estas situaciones. El tipo se pasaba conmigo con sus comentarios hacia mi aspecto, con cierto tipo, por ejemplo, de situaciones en las que se aprovechaba de cercanía, por ejemplo, en medio de una consulta, sosteniendo una mascota, para tocarme la cintura, para tocarme, bueno, eh, en una de esas oportunidades, por ejemplo, de una atención domiciliaria, y pasó muchas veces que tenía que irme yo con él en el carro, camuflándolo con estoy metiendo cambios, me tocaba la pierna, y siempre preguntaba mucho, por ejemplo, por mi novio, que en ese momento lo tenía y creo que fue uno de mis escudos. Y no fui capaz en ese momento de decirle lo que me estaba pasando, pero sí le decía como, puedes ir por mí a la veterinaria, lleva a tu perro a la veterinaria, no sé. Yo quería generar como en el médico esa sensación de hay alguien pendiente de mí. Y lo hice así también con mi familia, le pedí a mi papá que fuera, mi papá igual frecuentemente iba y me llevaba comida y estaba pendiente de mí, y el tipo le tenía mucho respeto a mi papá, pero aún así se seguía traspasando conmigo. Y esto se repitió durante mucho tiempo hasta que llegó un punto en el que para mí fue un límite, yo ya estaba agotadísima porque fue tan demandante para mi salud mental que yo llegué a un punto en el que no quería ni siquiera arreglarme, en el que pensar en levantarme a bañarme y peinarme era como, ¿y si me voy así? Porque de pronto si me voy así el tipo no me molesta. Y si me llevo el uniforme sucio, de pronto el tipo no empieza con sus comentarios de, ay, de cómo te huele rico el pelo, de no sé qué, era demasiado estresante. Yo evitaba a toda costa quedarme sola con él en algunos sitios de la veterinaria porque yo honestamente sentía que en cualquier momento me podía hacer algo. Hasta que llegó ese día, en el que el día que me iban a pagar me dejaron de última para recibir el pago porque el pago era en efectivo. Y en el momento que me estaba entregando el dinero, el tipo realmente yo no recuerdo muy bien cómo fue que me cogió, pero él trató de jalarme hacia él como para darme un beso. Yo no sé qué tenía en la cabeza. Y afortunadamente mis reacciones son de lucha, lucha y huida. Y yo lo empujé y salí corriendo de la clínica, llegué a mi casa, le conté todo lo que había acabado de pasar a la doctora con la que trabajaba y ella también renunció. Y en ese momento fue cuando yo decidí empezar con mi emprendimiento, que es Anubis Pets, porque yo ya para esa clínica hacía, por ejemplo, los moñitos para peluquería, las fragancias para aplicarle a las mascotas, las pañoletas, y dije, yo puedo hacer esto más grande, o sea, yo puedo. Además que afortunadamente yo siempre conté con el apoyo de mis papás, pero en ese momento yo sentía que era algo atípico y que era algo que yo estaba provocando. Y nunca tuve como ese momento en el de
de decir tengo que pedirles ayuda a ellos por esto que está pasando, sino quiero empezar a hacer el tema por mi cuenta. Y afortunadamente me fue muy bien, pero pues seguía siendo estudiante. Habían cosas que necesitaba seguir aprendiendo dentro de clínicas. Logré salir de ese sitio que para mí fue un infierno, en el que aprendí obviamente, pero también aprendí que hay cosas que no se deben hacer. Después ya me enteré que no era la única niña que había pasado por esa situación. Solo contrataba mujeres y la mayoría tenían alguna historia que contar respecto a eso. Y ya más adelante me encontré con otro sitio en el que ha sido la única vez que a mí me han echado de un trabajo. Y fue porque reporté a la persona que estaba nuevamente acosándome. Uno normalmente llega a turno en uniforme cuando pues sale directo de la casa ya con el uniforme, pero cuando manejas infecciosos tienes que cambiarte. Y ese era el caso en ese sitio, entonces si tenían el ala de infecciosos, que muy bien manejado y demás, es una muy buena clínica, pero pues yo debía irme de particular y ese personaje empezó a molestarme, a molestarme, a molestarme. Yo ya no estaba tan chiquita, ya podía alzar un poquito más la voz y en el momento que lo reporté, terminaron sacándome fue a mí. Llegué a otro sitio, ya mucho después, pues buscando como otro tipo de oportunidades. Yo siempre quise variar mucho en ese aprendizaje, entonces lugares donde tuvieran otro tipo como de alas, en las cuales pues abordaran cosas más específicas en cirugía, no sé qué. Yo siempre quise estar muy cercana a mucha variedad para poder escoger bien. Me daba mucho pánico equivocarme en qué voy a hacer específicamente porque no me voy a quedar solo haciendo consulta. Quiero saber un poquito de todo para escoger. Llegué a un sitio en el que era una buena clínica. Yo ya había hecho un par de turnos informales en los cuales había estado sola. Normalmente no le tocaban esos turnos solo. Y ya era para ser médico de planta. Y terminando la entrevista, me dice este otro médico, em, esto no es acoso, no te vayas a ofender, no me vayas a estar denunciando. Sencillamente yo les digo a ustedes, mami, linda, no sé qué, o sea, un poco de calificativos, porque no me voy a aprender los nombres. Y yo, obviamente, no entré a trabajar a ese sitio. Ya tuve la otra oportunidad en otras clínicas maravillosas, equipos increíbles. Trabajar, por ejemplo, con solo mujeres es una maravilla. Con buenos hombres es increíble porque cuando uno genera ese buen ambiente en un equipo de trabajo, se siente cómodo, fluye más, no es tan tedioso el turno y afortunadamente también tuve esas oportunidades. Pero ¿qué pasa? Yo nunca hice una denuncia, nunca hice un reporte por ese miedo porque sí se me dificultó mucho encontrar trabajo después de irme de ahí y otros estudiantes que ya estaban en esos puntos me decían, dieron malas referencias tuyas y mi trabajo era impecable. Sencillamente no dejé que se traspasaran conmigo. Y es algo que yo quiero compartir. Si algún estudiante está pasando por esta situación, porque como les decía, yo no encontraba información, o sea, alguien ya ha dicho algo de esto, ¿qué se hace en estos casos? Nada. Sencillamente uno no puede cegarse por ese miedo a no voy a encontrar más trabajo. Están cometiendo un atropello contigo. Tú no te mereces ese trato, básicamente esa incomodidad constante sencillamente por estar recibiendo ese conocimiento y por adquirir un poquito de experiencia. Hay muchos lugares maravillosos en los cuales lo puedes hacer. Afortunadamente también llegué, que por ahí está la gorrita, a IPSA Colombia y se me abrieron muchísimas puertas a nivel académico y cuando uno tiene ese conocimiento también es mucho más fácil vincularse con lugares donde puedas empezar a poner en práctica ese conocimiento. Lastimosamente es algo que se vive mucho, pero de lo que no hablamos casi y estoy segura de que la gran mayoría de colegas han vivido una situación así, pero nos da pena mencionarlo, nos da pena exteriorizarlo, nos da miedo que en algún momento, no sé, haya un cambio y tengamos que volver a trabajar cercano a ese personaje que nos hizo daño. En este momento yo me puedo encontrar con esa persona y esa persona es la que agacha la mirada y se esconde de mí, porque yo tuve la fuerza de irme de ahí, de no permitir que me hiciera nada. Y ojalá no tuviéramos que pasar por estas situaciones, pero tampoco nos debe invadir el miedo a salir corriendo de ahí y buscar mejores oportunidades. Así que espero que mi experiencia les sirva un poquito para guiarse si están viviendo algo similar.